Hoy ponemos la lupa en el que pone la cancha y la pelota en esta Copa del Mundo. Estados Unidos llega a su mundial plagado de dudas, pero con el potencial real de al menos igualar su mejor rendimiento moderno, los cuartos de final en Corea-Japón 2002. ¿Podrá Pochettino sacar lo mejor de la gran generación con la que cuenta a disposición? Lo platicamos hoy junto a Michele Giannone, aquí en Voces Mundiales. ¿Qué tal amigos? Soy Roberto Testas, un gusto saludarlos en esta nueva edición para platicar sobre la selección de las barras y las estrellas. Trazando el camino desde la última Copa del Mundo, celebrada en tierras americanas, la duda es qué tanto ha crecido el fútbol en el país en estos 32 años, reforzada por la estabilización de la Major League Soccer como una de las mejores ligas de todo el continente. En el 94, Major League Soccer ni existía, ¿no? Major League Soccer nació en 1996. Tiene 30 años de existencia, ¿no? Es una liga muy joven cuando la comparamos con las grandes ligas del mundo o con la propia Liga MX. Entonces imagínate, cuando el Mundial se jugó acá, la mayoría de los jugadores que formaban parte de esa selección del 94 eran básicamente, entre comillas, amateurs. No tenían una liga profesional acá. Algunos jugaban indoor. Algunos otros, muy poquitos, jugaban en Europa. Una selección que hizo un campamento de casi 2 años, entrenando junta en un campamento, jugando amistosos por todas partes del mundo, porque los jugadores no tenían clubes, no tenían una liga local para jugar. Ese es el nivel de los Estados Unidos en ese momento. Y como tú bien dices, se hizo muy buena Copa del Mundo. Se avanzó la fase de grupos, que era el gran objetivo. Hoy en día el objetivo es otro. Hoy en día el objetivo es avanzar más allá de lo que se ha avanzado en la historia. Em, Estados Unidos no ha ganado un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo desde el 2002, cuando Estados Unidos le ganó a México en los octavos de final. Entonces, la exigencia es realmente mayor, no solo por lo que hemos platicado ya del nombramiento de Mauricio Pochettino, sino por ahora, cuando lo comparamos con el 94, el 90% de la selección juega en Europa y algunos de ellos en clubes muy importantes del mundo. El Mundial del 2002 fue el punto de quiebre definitivo para Estados Unidos con aquel triunfo por el famoso 2-0 ante México en los octavos de final. Si bien Alemania los eliminó en cuartos, ese éxito provocó un crecimiento meteórico del fútbol en el país. Con la liga se ve, ¿no? Obviamente la fama de MLS, bien ganada en sus primeros pasos, era que una liga donde los que venían de Europa venían a retirarse, ¿no? Y lo vimos, y estuvo bien ganada. Steven Gerrard, Andrea Pirlo, jugadores de esa categoría que vinieron a MLS y realmente dejaron una pobre imagen de lo que ellos fueron en su prime en Europa, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años por el crecimiento de la liga desde sus raíces. Por ejemplo, si bien la liga tiene 30 años, muchos equipos de MLS que hoy son 30, imagínate, en 30 años de 10 ya llegamos a 30 y obviamente hay planes futuros para posiblemente llegar en los próximos 5 años a tener a 32 equipos, ¿no? Hace 10 años muchos equipos no tenían un estadio propio donde jugar. Muchos equipos no tenían una academia ya hecha, ¿no? Donde equipos no tenían una reserva, no tenían una sub-20, no tenían una sub-17. Entonces han sido pequeños pasos que han ayudado, ¿no? Y también, obviamente, la inversión. Y en esa inversión incluye equipos de escauteo, incluye realmente poner a gente de fútbol en puestos importantes, ¿no? Gente que ha tenido experiencia en Europa. Inversión de traer jugadores que no vienen a retirarse. Creo que obviamente el caso de cajón, estamos hablando de Lionel Messi, pero tú, por ejemplo, ahora en el verano llega Antoine Griezmann a Orlando, un tipo que todavía se ve entero en Europa, en el Atlético de Madrid. Sí, no es el mismo Griezmann de la Copa del Mundo del 2018, del 2022, pero sigue siendo un tipo que es titular en el Atlético de Madrid. Thomas Müller, que sí, ya de nuevo, ya no está en su prime en Europa, pero llega en un buen nivel y sigue demostrando un jugador importante. Heung-min Son, Sí. que todavía tenía muchos años para jugar en Europa, pero han apostado a venir a los Estados Unidos. Jugadores como Müller, como Son, como Griezmann, como Messi, han apostado a venir a Major League Soccer porque ellos también han visto el crecimiento, han visto cómo los clubes
crecen desde abajo. Como los clubes ya tienen proyectos importantes de academias, de estadios. Un ejemplo claro es Inter Miami. La apertura de su nuevo estadio hace un par de semanas, ¿no? Eh, este estadio nuevo y esta apertura del estadio ocurre principalmente porque Lionel Messi viene a Inter Miami. Si Lionel Messi no estuviera en este momento en Inter Miami, este nuevo estadio no estaría construido en este momento. Entonces, la llegada de esos jugadores es porque ellos han visto en MLS un crecimiento y apuestan por el crecimiento de la liga. Y los clubes también apuestan por ese tipo de jugadores para seguir formando y seguir levantando las bases. Hoy, todos los clubes de Major League Soccer, con excepción de los que son, em, los dueños son codueños de equipos de NFL como Atlanta, como Seattle, etcétera, que juegan en estadios de NFL porque los dueños ya son dueños de ese estadio de NFL, ¿no? De resto, todos tienen su estadio propio dedicado a US Soccer. Entonces creo que eso habla muy bien de la apuesta de la liga y cómo ahora la liga se ve en Europa, porque cuando tú hablas con jugadores que vienen de Europa, ya la narrativa ha cambiado. Hace 5 o 10 años, los jugadores propios que venían para acá te decían, no, en Europa, cuando yo les dije a mis compañeros que venía a Major League Soccer, se mataban de risa. Ok, adiós, te fuiste a retirar ya, chao, te fuiste de vacaciones, a tomar el sol en Los Ángeles, en Miami. Ahora ya la liga se ve totalmente distinta en Europa y eso va a generar obviamente una avalancha que va a seguir, que va a seguir originando que jugadores apuesten más por la liga y venir más temprano a los Estados Unidos, ¿no? Desde 1990, Estados Unidos ha asistido a todos los mundiales salvo a uno, Rusia 2018. Ese trago amargo provocó el asentamiento de una generación de jóvenes plagada de talento, pero a la que se le han puesto unas expectativas inusualmente altas. La duda es si en este mundial en casa podrán cargar con esa etiqueta de ser uno de los 4 mejores equipos este verano, misma que se autoimpuso Mauricio Pochettino apuntando a llegar a las semifinales. Estados Unidos es muy parecido en 2018, muy parecido a lo que ocurrió con Italia luego del 2006. La generación de ese equipo del 2002 que vence a México, por ejemplo, en los octavos de final, de Landon Donovan, Clint Dempsey, Michael Bradley, Josie Altidore, el propio Greg Berhalter estaba en ese equipo, Carlos Bocanegra, etcétera, etcétera, Steve Cherundolo, quien estuvo hasta hace poco entrenando en el AFC. Esa generación se terminó, ¿no? Y Estados Unidos, en ese recambio generacional, cultural, hubo una generación perdida, ¿no? Entonces, no, ese brinco entre esta generación del 2002, 2006, 2010, que ya llegaba a su final en el 2014, no hubo esa generación de puente para hacer la nueva, el brinco, ¿no? Y no se le dio la oportunidad a los jóvenes, que es exactamente lo que ha pasado en Italia en los últimos años. Y en ese momento Estados Unidos hizo algo que no hizo Italia. Estados Unidos dijo, esto es inaceptable. Corrieron del presidente de la federación para todos abajo y decidieron, esta es la oportunidad para que los chicos jueguen, darle la oportunidad a esta nueva generación que tienen 18, 19, 20, 21 años, que dentro de 8 años van a llegar en su prime al 2026, como lo han hecho en este momento. Entonces, si tú te fijas y tú ves lo que fueron los partidos amistosos de la selección en ese 2018, donde el mundo entero iba a jugar la Copa del Mundo y Estados Unidos no, se les comenzó a dar minutos a esos jóvenes y Estados Unidos entendió de que, ok, ya no fuimos al 2018, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que explotarlo todo y darle la oportunidad a los jóvenes. Entonces se fue creando este proceso de jóvenes, se buscó un técnico como Greg Berhalter que venía de Major League Soccer, que venía de trabajar con jóvenes en el Columbus Crew y que tenía una idea de cómo empezar esa formación. Entonces se le dio la vuelta a la página y se le dio oportunidad a estos chicos. Weston McKennie, Tyler Adams, Christian Pulisic, Anthony Robinson, etcétera, 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 que hoy llegan a la Copa del Mundo con 27, 28, 29, 30 años en su prime. El error mediático fue que obviamente cuando estos jugadores comienzan a ver minutos en Europa, inmediatamente se le etiquetó como la generación dorada. Y yo recuerdo platicar con, con, por ejemplo, Tony Meola. Yo oí mucho esto, lo que me comentó el gran arquero de la selección de Estados Unidos en el 90, 94 y 98.
Y él me decía, creo que estamos cometiendo un error de ponerle una etiqueta a unos chicos que no han hecho nada todavía, que no han ganado nada todavía. Que Mm. sí, que están jugando en clubes europeos, pero que con la selección aún no han hecho nada, ni siquiera han jugado su primera Copa del Mundo. Y él me decía, si llegamos al 2026 con Christian Pulisic no siendo el mejor jugador de los Estados Unidos, vamos a estar en una buena posición. ¿Y qué quiere decir, qué quería decir Tony Meola con esto? Que desde el 2019 al 2026, si Christian Pulisic no llega como el mejor, significa que el desarrollo de jugadores fue muy bueno, en donde no dependes de un Christian Pulisic, sino tienes jugadores alrededor que están no solo a su nivel, sino que han superado ese nivel. Lamentablemente Estados Unidos no lo ha hecho. Y ahí es donde podemos entrar en el tema de que esta generación dorada no ha cumplido de la manera como, o no se ha desarrollado como en la manera como todos esperaban hace unos 5 6 7 años, porque Christian Pulisic sigue siendo el mejor de los de Estados Unidos Mm. y lamentablemente no está pasando por un gran momento y se refleja no solo en club, sino en el nivel que muestra la selección, ¿no? La realidad es que a nivel selección, si bien ha conseguido un rendimiento medianamente estable en mundiales, no ha vuelto a ganar una ronda eliminatoria desde aquel 2002, algo que genera dudas rumbo a esta Copa del Mundo a pesar de la gran generación de talentos con las que cuenta Estados Unidos, muchos de ellos brillando en el fútbol europeo. Y también existe en Estados Unidos yo creo que a veces un poquito de falta de educación y de cultura, porque cuando tú hablas con el aficionado americano que no conoce mucho de US Soccer, no entiende todavía por qué Estados Unidos no es potencia en el mundo. Estados Mm. Unidos tiene la mejor liga de baloncesto, la mejor liga de béisbol, la mejor liga de hockey, la mejor liga de fútbol americano, y en la mente del americano no entienden por qué ellos no son los mejores en soccer, ¿no? Entonces, eso ha sido un poquito de educar al aficionado en qué es el soccer, cómo ha crecido el soccer en los Estados Unidos desde 1994 y después 1996 con Major League Soccer. Pero de nuevo, para el que realmente conoce, obviamente, cuando tú mencionas Mauricio Pochettino, mencionas a que 90% del equipo juega en Europa, las exigencias ya son otras. Avanzar la fase de grupo no es suficiente. Llegar a cuartos de final no es suficiente. Mauricio Pochettino hace un par de meses decía que este es un equipo que tiene que llegar a semifinales, mínimo. Esas son las exigencias que el propio técnico y los propios jugadores se han puesto. Si me preguntas, yo creo que este equipo no tiene la calidad en este momento para llegar a unas semifinales, pero en la mente del técnico y en la mente de los jugadores, mínimo semifinales o mínimo hacer una Copa del Mundo digna en casa es obviamente la misión, ¿no? Hay muchas expectativas, pero también hay muchas dudas. Entonces creo que va a ser una Copa del Mundo interesante para Estados Unidos. Para mí, en el grupo que tiene Estados Unidos, que es un grupo, en mi opinión, bastante complicado, si queda eliminado en la fase de grupos, no sería una sorpresa. Si llega a semifinales, no sería una sorpresa. Ese es el espectrum con que esta selección llega al Mundial. Muchas dudas, mucho potencial, pero muchas dudas. Y más que el nivel futbolístico, preocupa la identidad y el apego de ciertos jugadores con la selección nacional. El verano pasado, Mauricio Pochettino se posicionó en contra de jugadores como Christian Pulisic o Yunus Musa, quienes decidieron no acudir a la Copa Oro. Algunos por su participación en el Mundial de Clubes, pero otros simplemente no lo hicieron para descansar después de una larga temporada en Europa. Mauricio Pochettino ya ha tenido sus roces públicos con Pulisic y con jugadores como Yunus Musa. Mm. Yunus Musa es uno de los grandes talentos que tiene la selección de los Estados Unidos. Juega. Bueno, jugó en el Milan, ahora está jugando en el Atalanta. A mí Naturales. particularmente me encanta Yunus, pero Yunus junto a Christian Pulisic y junto a otros jugadores, el verano pasado decidieron no venir a la Copa Oro. Y eso le generó un muy mal gusto a Mauricio Pochettino. Era el primer torneo importante para Mauricio Pochettino y el último torneo importante de competición, porque el resto son amistosos. Último torneo importante de competición previo a la Copa del Mundo para este grupo de jugadores con Mauricio Pochettino era la Copa Oro. Y como tú bien dices, Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musa y otros jugadores decidieron no venir para descansar y llegar a tope a la pretemporada con sus clubes. Desde ese momento, Mauricio Pochettino no llamó más a Yunus Musa. Previo a la Copa Oro, Mauricio Pochettino fue muy crítico con Christian Pulisic y hubo un intercambio de declaraciones público
en donde Mauricio Pochettino le pegó a Christian Pulisic y Christian Pulisic le pegó a Mauricio Pochettino. Y de acuerdo a eso, nunca ha habido esa conexión entre técnico y ese grupo importante de jugadores. Y lo vemos en la selección de los Estados Unidos. Y por eso las dudas y la emoción que esta selección de repente generaba el año pasado, hace un par de años, mirando hacia el 2026, ha bajado muchísimo. Y por eso creo que el aficionado y los medios hoy en día ya han bajado un poco ese ruido y esa anticipación de lo que puede hacer esta selección en la Copa del Mundo, porque se ve un grupo con muchas dudas y se ve a un técnico que todavía tiene muchas dudas de lo que puede hacer este grupo y con qué jugadores él realmente puede contar. Porque Mauricio Pochettino es argentino. Él viene como un país como México, como Argentina, en donde la camiseta de la selección es lo más sagrado que existe. Entonces, en su cabeza, que un tipo como Christian Pulisic o como jugadores como él, o jugadores, le digan que no a la selección para descansar y llegar bien a una pretemporada con sus clubes. Entonces, desde ese momento, creo que Mauricio Pochettino se dio cuenta de que él iba a tener un problema para generar las expectativas y para generar un grupo en esta selección desde adentro. Entonces, por eso es que para mí la selección de los Estados Unidos llega con muchas dudas, porque él tiene muchas dudas en el interno de la selección. Entonces, obviamente, todo eso genera dudas de qué poner en la cancha a la hora de jugar los partidos, ¿no? Finalmente ponemos el foco en el famoso Capitán América. Christian Pulisic es el futbolista estadounidense con la carrera más exitosa en Europa. Ha conquistado títulos en Alemania, Italia e Inglaterra, incluso levantando la Champions League con el Chelsea, pero no ha podido replicar esa calidad y desempeño en su selección. Y por eso levanta interrogantes como el posible líder de esta selección, peso que ha recaído últimamente en Tyler Adams. Estados Unidos tiene un líder que es Tyler Adams, y no en vano, él fue nombrado capitán en la última Copa del Mundo sobre Christian Pulisic. Mm. Eh, Lamentablemente Tyler Adams es un jugador que es muy muy importante para los Estados Unidos. Lo vimos en los últimos partidos frente a Portugal y Bélgica. Tyler Adams, lo que ha sido una constante en su carrera, sufre de lesiones y no estuvo presente en la última fecha. Y él es el capitán, el líder del vestuario, el líder dentro del terreno de juego y además juega una posición muy importante como es la de volante 5, ¿no? En Latinoamérica el volante 6 se le dice aquí la posición 6 en los Estados Unidos. Y detrás de él hay un abismo enorme al siguiente en línea, ¿no? Tyler Adams es literalmente el único jugador en la selección de Estados Unidos que no tiene un suplente de altura. El problema con Pulisic, y tú mencionabas a los otros dos grandes en la historia de US Soccer, Dempsey y Donovan, es que tenían ese factor extra que no tiene Christian Pulisic, que es la personalidad. Christian Pulisic es el jugador más talentoso en la historia de US Soccer, pero ese factor X no lo tiene. Y lamentablemente no lo tiene. Y por eso no fue designado capitán en la Copa del Mundo del 2022. Por eso no va a ser el capitán en esta Copa del Mundo. En la selección de Estados Unidos el capitán es Tyler Adams y después viene Tim Ream y después vienen otros jugadores antes de llegar a Christian Pulisic. Entonces, cuando tú eres el llamado a ser el hijo pródigo, el mejor jugador en la historia de tu país, que como tú bien dices, en clubes lo ha hecho. En clubes es por mucho, no hay ni discusión. Christian Pulisic es Mm. el mejor jugador de clubes Sí, sí, en la sí. historia de los Estados Unidos, pero con selección aún no se acerca a lo que fue Donovan, a lo que fue Dempsey, porque lamentablemente Christian Pulisic no tiene ese factor X y no tiene esa personalidad de cuando el momento apremia, de cuando las papas queman, ¿no? De tener esa personalidad dentro del campo y dentro del vestuario, porque dentro del vestuario tampoco lo es. Él no tiene una voz fuerte dentro del vestuario y eso es una crítica y esa ha sido la principal crítica durante su carrera y por eso lo vemos en los últimos años en la selección y creo que el indicio mayor es que nunca ha sido el capitán fijo de esta selección y no ha sido capitán en Copas del Mundo, ¿no? Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Mundiales y hasta la próxima.